Los mecanismos del miedo lo que intentan es captar cualquier cosa que pueda suponer una amenaza. Esto que está muy bien desde el punto de vista físico porque nos puede dar recursos cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a un depredador, se convierte en un problema cuando la mente o ciertos compartimentos de la mente utiliza estos mecanismos para generar unos miedos que los vivimos como reales y que son simples alucinaciones, son simples espejismos que la mente es capaz de crear. Y por eso pues hay personas perfectamente capaces de hacer frente a un montón de desafíos, pero el miedo les atenaza, el miedo les esclaviza, ¿no? Entonces la anatomía del miedo es una anatomía que tiene un sustrato neural, un sustrato también en el cuerpo, un sustrato fisiológico, pero que también tiene un enorme componente mental. Entender la relación entre los dos espacios creo que es importantísimo para vivir con más confianza, con más ilusión y con más serenidad. Una de las grandes diferencias que nosotros tenemos con los animales es la autoconsciencia, la capacidad reflexiva de darnos cuenta de las cosas. Un animal, bueno, nace, va creciendo y llega un momento en el que envejece y muere, pero no tiene esa constancia de la muerte que tenemos nosotros. Y llega un momento en el que nos damos cuenta que las cosas son perecederas. Me duele algo que cuando era más jovencito no me dolía. Tengo que ir a funerales de padres, de amigos míos, tengo que asistir a entierros y el concepto de la muerte es algo que está muy dentro del ser humano. ¿Qué ocurre? Que esta sensación de vivir en la intemperie, esta sensación de estar solos, esta sensación de que todo pasa y todo cambia, hace que uno de los sistemas más potentes para reducir esa sensación de soledad sea encontrar amparo, encontrar cobijo. ¿Dónde lo encuentras? Con los demás. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? El otro lado de la moneda, o el otro lado en este caso el filo de la espada, está en que a veces con ese deseo de encontrar cobijo en los demás quedamos muy esclavizados por la opinión y llega un momento en que esa opinión se convierte para nosotros en lo que nos mueve, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos que mejorar. Hay dos tipos de pensamiento, el automático que no sirve para casi nada y el reflexivo que sirve para casi todo. El pensamiento automático son la cantidad de juicios y de prejuicios que manejamos diariamente y que hacen que muchas veces condenemos las cosas o incluso las personas sin ni siquiera conocerlas. Este es un pensamiento que está demostrado que daña la salud. Por sorprendente que parezca, este tipo de pensamiento daña la salud porque genera muchísima tensión, genera mucha ansiedad, genera un montón de angustia y esto repercute en el cuerpo. La reflexión es diferente, la reflexión pide sosiego, pide una interiorización, pide aquietar la mente, suspender este pensamiento automático, ahondar más en una idea y por eso la reflexión sí es muy, muy útil. Por eso todo lo que es la serenidad, silencio, momentos de meditación, etcétera, tiene un efecto tan saludable en nuestro cuerpo. Para mí, ¿cuál es la fórmula de éxito? La fórmula de éxito tiene unos ingredientes muy sencillos, lo que pasa es que no son fáciles de aplicar. El primero, como muy bien decías tú, es una relación con el fracaso radicalmente distinta a la que tenemos, por ejemplo, en Europa. Ante el fracaso, ellos no se sienten fracasados, ellos sencillamente ven que una vía se cierra y hay que probar un camino diferente. Y en el camino, en este proceso de emprender un camino diferente, tienen que ver qué aprendizajes salen de esa vía que no ha funcionado. Eso es lo primero. El impacto del fracaso en Europa y sobre todo en muchos países del arco mediterráneo es tremendo. O sea, una persona fracasa y se siente fracasada. Y el propio contexto la apunta con el dedo, etc. Ese es el primer punto. El segundo punto es, el segundo ingrediente es la cooperación. Yo he visto unos niveles de cooperación en Silicon Valley y sé que los hay en el MIT espectaculares. Entonces esta cooperación está muy basada en el tercer ingrediente, que es la generosidad. La generosidad como deseo de ayudar al otro a crecer. Esto desde una mente muy racionalista, desde una mente muy cartesiana, parece un absurdo. Yo recuerdo esa frase que me parece tan lamentable, que es al enemigo ni agua, ¿no? Entonces proyectas enemigos donde podría haber amigos. ¿Y qué pasa? Que al final se pelea por un trozo de la tarta en lugar de trabajar juntos para ver cómo hacemos la tarta más grande. Creo que esa es la clave. Cuando estás rodeado de personas que tienden a ver la vida de una forma muy negativa, muy pesimista, por vía inconsciente, sin que tú te des cuenta, a ti eso te va afectando. Entonces, esa es una de las razones por las que es tan importante rodearse de gente positiva. De gente, por lo menos, que tienda a ver las cosas con un punto de ilusión, con un punto de alegría. Ahora, también es verdad esa situación que se produce
que es que una persona tiene que convivir con un familiar que a lo mejor tiene una depresión. Yo en este caso lo que diría es lo siguiente: no puedes cuidar de los demás si no te cuidas de ti mismo. Es decir, hay veces que estas personas creen que tener espacios para cuidarse, para recuperarse de algo que desgasta tanto como es prestar atención o estar al lado de una persona que tiene una enfermedad que genera mucho desgaste, sea un Alzheimer, sea distintas veces de Parkinson, sea una depresión, etcétera, pueden pensar que dedicar tiempo a ellas es egoísmo. Yo creo que eso está muy mal entendido. Tú no puedes cuidar a los demás si estás lleno de frustración, si estás agotado, si estás que no puedes más. Entonces, yo lo que haría sería eso, es decir, asumir que esta es una prueba de amor, tener que cuidar de una persona que en ese momento necesita que se la quiera, cuando a lo mejor hace lo opuesto que nos gustaría que hiciera, y a veces protesta y nada es suficiente. Y por otro lado, la importancia extrema de que esas personas que están cuidando de otros también se cuiden de sí mismas. Hay que tener en cuenta que el cerebro es una estructura de una complejidad tremenda, ¿no? Y que siempre se había dado por hecho que las neuronas a partir de cierta edad prácticamente no se modificaban. Bueno, había algunos cambios en los receptores en la membrana, etcétera, pero no mucho más. Don Santiago Ramón y Cajal ya intuyó hace muchísimos años que la neuroplasticidad era un hecho. No lo podía mostrar porque hace falta una tecnología muy sofisticada, pero él lo intuyó. Era una persona, no solo un gran científico, sino una persona con una gran visión, ¿no? Y la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de moldearse desde la mente. ¿Qué quiere decir? Si yo introduzco, vamos a utilizar una analogía muy pobre pero que nos puede servir. Si yo considero que el cerebro es un ordenador, lo que es el hardware, la parte física del ordenador, y la mente es el software, es decir, el disco, el programa que yo incluyo, pues claro, yo puedo entender perfectamente que lo que dé ese hardware depende también del software. Pero no se me ocurriría pensar que el software tiene la capacidad de cambiar físicamente el cerebro, el ordenador. Sin embargo, la mente sí tiene la capacidad de cambiar físicamente el cerebro. Hoy se sabe que dependiendo del tipo de mentalidad que tú tengas, una mentalidad más optimista, más pesimista, esa mentalidad moviliza una serie de neurotransmisores, una serie de hormonas, una serie de cambios electromagnéticos que sí producen cambios físicos en el tejido cerebral. Esto es lo que se llama neuroplasticidad. Hay de muchos tipos. Está la neuroplasticidad de aquella neurona que cambia los receptores de su membrana y se hace, por ejemplo, más sensible a un tipo de neurotransmisor. Imaginemos, por ejemplo, uno que es el gamma aminobutírico, que es el que te genera sensación de paz, de calma. Imaginemos lo que significa que una neurona aumente el número de receptores. Quiere decir que esa persona disfrutará de una mayor calma, de una mayor serenidad. Pero también esa neurona puede cambiar su forma de conectarse con otras neuronas. Entonces crea nuevas dendritas, es decir, nuevas prolongaciones, crea nuevas ramificaciones de su axón con el cual ella manda información a otras neuronas, y de esta manera se crean nuevos circuitos. Pero hay una tercera forma de neuroplasticidad que es la más sorprendente, que se llama neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas a partir de células madre. Hoy solo se ha identificado en 2 sitios, los bulbos olfativos, pero hay uno de ellos, el segundo, que se llama el hipocampo, que es un centro de extraordinaria importancia, porque es el que te permite reinventarte, es el que te permite cambiar tu forma de ser y de estar en el mundo. Pues ahí, específicamente en la capa K3, se ha podido ver que se forman nuevas neuronas. Entonces, en 21 días, una célula madre se convierte en una neurona. Estamos hablando de un proceso absolutamente prodigioso. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona tiene una mentalidad más positiva, cuando una persona está más ilusionada, cuando una persona se arriesga más en la vida y si se tropieza, aprende, se levanta y sigue adelante, la neuroplasticidad se favorece en todas sus dimensiones. Hay nuevos receptores en la membrana, hay nuevas conexiones, nuevos circuitos y hay nuevas neuronas. Pero si una persona ante los fracasos, ante las dificultades, cae en la depresión, cae en la desesperanza, cae en la sensación de impotencia, hay 2 hormonas que empiezan a subir a niveles muy peligrosos. Bueno, una es un neurotransmisor, que es como una hormona intracerebral, y otra es una hormona que funciona en el cerebro y fuera. El neurotransmisor es el glutamato. Entonces el glutamato, cuando una persona está muy tensa, muy nerviosa, llena de ansiedad, yo no puedo con esto, no sé qué, y se queda allí, y se queda ahí tal cual, empieza a subir. Y el cortisol empieza a subir. El cortisol
entra también en tejido cerebral. La combinación de los dos llega a matar neuronas. O sea, primero bloquea todo el proceso de neurogénesis, pues que además mata neuronas. Entonces es un ejemplo claro de cómo la mente es capaz de afectar físicamente al cerebro. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas y adaptarte. Si tú tienes neuronas que están más conectadas, neuronas que comparten más información, neuronas que trabajan mejor, indudablemente tu capacidad de resolver problemas, tu capacidad de adaptarte aumenta. Cuando te das cuenta que la medicina no solo es hacer un buen diagnóstico y llevar a cabo una buena intervención quirúrgica, sino que la medicina es también y sobre todo no perder de vista jamás que delante tienes un ser humano, no un caso clínico interesante. Y si tienes un ser humano, pues lógicamente tienes que conectar, encontrarte con ese ser humano. Tienes que tener la capacidad de ponerte en su lugar, entender su sentir y ayudarle a aflorar ese potencial, esos recursos que todo ser humano tiene. Entonces es natural, dentro del proceso de hacerse médico, tener esta inquietud. Por eso me sorprende que algunas personas esto no lo vean así y piensen que la medicina es algo exclusivamente de orden científico y técnico y que no tiene ningún componente humanista. Yo creo que es científico, técnico y humanista.